Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Bienvenido Espíritu Santo. Gloria a Dios. Además del hermano David, padre de nuestro pastor Jimmy, ¿qué otro pastor? ¿No hay otro pastor por aquí? Amén, gloria a Dios. Quiero que sepan ustedes que estoy en un momento en que no tengo absolutamente nada que decir aquí, pero Dios sí. Dios sí tiene mucho que decir en esta mañana. Con mucho respeto. Ustedes son una congregación de la Convención Bautista del Sur y han invitado a un pastor pentecostal de 30 años a que fluya el Espíritu Santo. Amén. Bien, bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Vamos a ver lo que Dios quiera. Yo estoy aquí que realmente voy a dejar que hable el Señor. Alabado sea su nombre. Estamos aquí porque venimos a buscar de su presencia, venimos en un momento especial a que Él se nos manifieste, a sentirnos abrazados, acogidos en su seno, en su amor, en todas aquellas cosas que nos provee Dios por medio de Él. Porque Dios es trino. Y realmente no podemos estar hablando de un Dios a quien adoramos y alabamos. No podemos estar hablando de un Dios a quien adoramos, alabamos, a quien invocamos, por quien vivimos, a quien nos debemos y decirle: Dios Padre, siéntate a la mesa. Dios Hijo, siéntate a la mesa. Espíritu Santo, mira por la ventana. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo respeto la visión de cada persona que ha sido llamado por el Señor a ministrar en la denominación que sea. ¿Por qué? Porque la palabra misma me enseña: el que se para en un dedo para alabar, para Dios alaba. Y el que alaba acostado, para Dios alaba. Pero alaban a Dios. Y yo creo que lo mejor que hay es, ya que somos hijos de un mismo padre y una casa con 10 hermanos y un mismo padre, y los 10 hermanos no piensan igual, pero defienden al padre, defienden la casa con su alma y con su vida. No pueden estar mirando diferencias. Tienen que estar mirando lo que une. Tienen que estar mirando la calidad de madurez espiritual que Dios le ha dado a cada uno en su ministerio. Y tiene que honrar eso. Y tiene que respetar las diferencias. Porque para Dios lo hace o para Dios no lo hace. Y gracias a Dios yo he encontrado esto aquí. Yo le doy gracias al pastor Jimmy, independientemente de que esté en la familia, pero él ha sido condescendiente con eso y se ha portado como un hombre de Dios. Porque incluso cuando venían los discípulos caminando y algunos se encontraron con alguien que no los seguía, este no nos sigue. Déjalo que sigan, que están para mí trabajan. Para mí están haciendo lo que están haciendo. Aunque no lo siga usted. Así que yo sé, yo voy a dejar que sea Dios el que hable. Yo esto que estoy diciendo no lo tenía pensado, está saliendo, está fluyendo. Yo voy a tratar de ajustarme a algo que preparé, pero Dios va a hacer lo suyo. Estoy casi seguro, estoy convencido que Dios es el que va a hacer lo suyo. Es Dios el que está aquí. Ustedes vienen aquí hoy, muchos de nosotros, en ayuno, en oración y búsqueda. Ayuno, oración y búsqueda. Y la palabra de Dios, allí en Isaías 58, dice una cosa muy importante acerca del ayuno. Isaías 58. Y lo vamos a mencionar. Dice Isaías 58 lo siguiente. Isaías 58, versículos del 3 al 6. Dice la palabra lo siguiente. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño. Inicuamente no ayunéis como hoy,
para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? Desatar, soltar, dejar ir libre y romper, todo eso es espiritual. Espiritual, y únicamente con el poder del Espíritu Santo hay cosas de este tipo que se pueden desatar y romper en la vida y en personas particularmente. Si usted no anda en el poder del Espíritu Santo, aleluya, gloria a su nombre. Si usted no anda en el Espíritu Santo, y si hablo lenguas me lo perdonan, imposible que usted rompa yugo, que usted desate cadena, que usted liberte a nadie. Y déjenme decirle, si Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, cuando hay un demonio metido en alguien que viene buscando de Dios y usted no lo sabe sacar de ahí, el demonio también es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y se ríe usted. Y patalea y chilla y grita y ruge y ataca. Y para que salga de ahí tiene que estar la presencia de Dios con el siervo de Dios que va a liberar. Y si el Espíritu Santo no fluye, si el Espíritu Santo yo lo tengo aquí para mencionarlo y decir que está, pero yo no quiero oír cuando Él me habla, y Él habla un idioma espiritual, y Él te lo habla y te lo hace entender, entonces yo tengo que hacer lo que la Biblia dice aquí: todo decentemente y con orden, pero no impidáis el hablar en lengua. Yo doy gracias a Dios por el pastor que tenemos. Yo doy gracias a Dios porque yo sé que él conoce bien la Biblia, conoce bien la teología. Me inspira la forma en que Jimmy estudia, domina la teología, la predica, la practica. Es una persona que para mí es admirable. Y yo sé que porque él conoce estas cosas, pero a veces tenemos que andar en sujeción a donde nos debemos, porque nos llamó Dios en determinado lugar. Y entonces hay cosas que hay que hacerlas con cuidado. Manejar una iglesia con diversidad de personas, de caracteres, diversidad de personalidades, con historias que yo a veces no conozco o que nada más me van a contar, aunque Dios sí las conoce y las sabe. Pero manejar eso yo como pastor tengo que hacerlo con mucho cuidado, y Jimmy es un hombre temeroso de Dios. Él evita que surjan cosas que después se van a salir del control. Y yo lo entiendo perfectamente bien y no lo estoy juzgando. Aquí no se trata hoy, por lo menos hoy en que el Espíritu Santo ha estado aquí presente e invitado a fluir, aquí no se trata de pentecostales ni bautistas. No se trata de ninguna denominación. ¿Acaso el Espíritu Santo es bautista? ¿Acaso el Espíritu Santo es pentecostal? No se trata de eso. El Espíritu Santo está en la Biblia y es lo que dice la Biblia que es. Hace lo que la Biblia dice que hace y me da mandamientos que yo tengo que obedecer. Cuando el Espíritu Santo funcionaba a través de los hombres de Dios que se integraron al grupo que andaba con Jesús y el resto de los cristianos que luego fue conformando la iglesia, no había ni esta denominación de nadie. Es decir, que lo que vino después fue cosa que los hombres hicieron para organizar la iglesia. Porque Dios nos mandó a que hiciéramos las cosas decentemente y con orden. Cada hombre fue llamado con una visión. Y cada orden organizó su iglesia y su predicación a su visión. Yo por eso he hecho lo que quizás hombres de otras denominaciones no harían. Yo como pentecostal, aquí no me siento pentecostal, ni en ningún lugar voy a los luteranos y voy a los adventistas y no me siento pentecostal, me siento cristiano. Me siento cristiano, estoy con mis hermanos, somos hermanos que pensamos diferente, pero amamos a un mismo Padre y todos estamos invitados en santidad, porque seas pentecostal o seas bautista, si no estás en santidad no entra.
Estamos invitados en santidad a entrar al cielo. Entonces yo tengo que compartir y respetar a mis hermanos y estar con ellos y sentirme feliz y ministrar con respeto y con orden de acuerdo a lo que Dios me da. Así que en esta mañana quería explicarles algunas cositas acerca del ayuno. Porque somos varios que venimos en ayuno y a veces ayunamos porque vemos que es bueno, sí, sabemos que los hombres en la Biblia ayunaron, sabemos que es bueno ayunar porque el Espíritu Santo trata más con nosotros, porque nos acercamos más, porque estamos más en comunión, en sintonía, como podríamos decirle. Pero, ¿qué está pasando cuando yo estoy ayunando en lo espiritual? ¿Qué está pasando? ¿Por qué yo estoy ayunando? Bueno, estoy ayunando para que por mí fluya la ejecución del mandamiento de la Gran Comisión. Estoy ayunando para que cuando yo me acerque a los que no conocen a mi Señor, a los que no conocen al Salvador, no tienen en su alma la salvación de Jesucristo, para que fluya por mí y a través de mí todos aquellos recursos que el Espíritu Santo me da para que yo logre la liberación de esa persona, la salvación de esa persona. Porque no es mi fuerza, no es mi idea, no es con espada. ¿Con qué es? Con el Espíritu Santo de Dios. Pero yo no lo puedo tener parado en la ventana. Lo tengo que tener sentado a la mesa cenando conmigo. Él como invitado especial. Él que nos hace esa favor, esa grandísima gracia de pasar por alto mis debilidades, mis insuficiencias, mis errores, mis pecados. Y permite que yo, en su nombre, vaya a salvar al perdido. Entonces, hablamos de la Gran Comisión. ¿Y hacia dónde vamos a buscar la Gran Comisión? Díganme ustedes en la Biblia. Sí, pero ¿dónde nos habla? En la Biblia. ¿Dónde nos habla de esa Gran Comisión? Samaria, Judea y hasta el fin del mundo. Ajá, Hechos capítulo 1. Y usted me mencionó Hechos capítulo 1. Ahí hay un hecho grande en el capítulo 1 de Hechos. Por lo cual salen los pentecostales. Pero yo busco otra escritura, además de esa. ¿No lo dice Mateo? 28. ¿No dice Mateo capítulo 28? Habla de la Gran Comisión. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles que guarden todo lo que yo enseñé. ¿Verdad? Que guarden sus enseñanzas. Ajá, pero no es que la que me enseñó sobre el Espíritu Santo que las guarde en una gaveta. Y las demás sí, porque son las que más... Es que guarden todas las enseñanzas, incluidas la de la obra del Espíritu Santo. Lo que hace el Espíritu Santo cuando Él nos envía, nos comisiona. Ajá, Mateo 28. ¿Y? La que prácticamente no se cita, nunca. ¿Por qué? No sé por qué. Vamos a leerla. Vamos a Marcos capítulo 16. Dice Marcos capítulo 16, hablando de la misma gran comisión de la cual se habla en Mateo 28, dice Marcos capítulo 16, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. A toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, el que creyere, la forma tanto en griego como en español está escrita en un tiempo subjuntivo. El que creyere en tiempo indefinido, ahora y hasta el final, el que creyere, no es para hoy, el que creyera hoy y hasta determinado tiempo, el que creyere, tiempo subjuntivo, es un tiempo futuro indefinido. El que creyere, y está así en griego también, no es que está en español por una mala traducción, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Y sobre todos los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Cuando yo hablo de la Gran Comisión, yo hablo de la Gran Comisión en todas las partes que la Biblia habla de la Gran Comisión. Y si es el que creyere de ahora hasta el final, no se acabó. El que creyere va a ser seguido por estas señales. ¿Qué pasó con muchos
pentecostales a los cuales se les critica mucho, con razón, y que han desacreditado la esencia y lo verdadero del movimiento pentecostal, que se han hecho artistas de teatros. Entonces, andan detrás de la señal en vez de buscar la verdadera fe. La fe viene después que cuando usted ha creído y usted ha conocido a Dios a profundidad. Y entonces, si su fe es genuina, la señal lo sigue. Pero usted no puede estar buscando cultos de señales, ni manifestaciones, ni viajes de hacer señales. No. Yo predico el evangelio, y cuando yo predico el evangelio, las señales me siguen. Desdichadamente, eso ha pasado en muchísimas iglesias pentecostales, que son seguidores de señales. Y entonces lo que vale, cada vez que se habla de pentecostalismo, lo que vale es que ahí se sanan, ahí se ora y se estira un pie, ahí se ora y se hace... Yo nunca creí en los empastes de dientes. Jamás creí en los empastes de dientes, porque Dios te pone un diente nuevo, no te hace un empaste. No, porque en la iglesia tal, el pastor Macual que oró y a fulano se le hizo un empaste y al otro se le hizo. Dios te hace un diente, mi hermano. Dios no hace las cosas a medias. Y yo creo que Dios puede hacer un diente. O ya no creo que Dios puede resucitar muertos. Ya eso no lo creo. ¿Y qué es más grande? ¿Hacer un diente o resucitar muertos? Pues yo creo que Dios te hace un diente nuevo. Yo creo que Dios te pone los pies planos como una plancha. Se les pone arco, como me pasó a mí. Pie plano, como esto. Y yo tengo mis arcos plantales. Yo dejé de tener mis pies planos. En una oración, ¿qué sentí? Que los pies se me metían como en un cubo de hielo. Se me congelaron cuando estaban orando por mí. Y llegué a mi casa con puentes plantales. Que Dios no puede hacer tantas cosas que Dios ha hecho bonitas a mis ojos, en mí mismo, en mi familia, que para qué vamos a hacer. Sí lo puede. Bueno, aquí tenemos el testimonio de la hija del pastor Giovanni, porque ya le podemos decir del pastor Giovanni. Aquí tenemos el testimonio de la hija de... Dios hace todas estas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está el Espíritu Santo obrando a plenitud. A plenitud. Porque tiene campo abierto para que se manifieste con orden. A veces decimos, no, pero Pablo nos da una enseñanza mayor, el amor. La enseñanza que está Pablo dando en ese capítulo, si usted se rige por el contexto, es cómo utilizar el don. El mejor camino que enseña Pablo es cómo utilizarlo. Si van a hablar lengua en la iglesia, si no van a interpretar, no lo hablen. Pero si va a hablar y usted tiene el don de interpretar, hable y interprete. Y si no, que interprete otro que tenga la interpretación. Por orden, en turno. Si no, cállese en la iglesia, hable lengua solo en su casa. Correcto. Eso es lo que enseña. Esa es la forma, el mejor camino, la mejor forma que enseña Pablo. No es que no hables lengua, el amor es más importante. Dice, todo esto hágase todo esto decentemente y con orden, pero no impidáis hablar en lengua. Y el amor sí es el mayor de los dones que Dios da, pero no impidáis el hablar en lengua. Porque de nada me sirve si no tengo amor. De nada me sirve, soy como címbalo que retumba y yo no estoy diciéndole nada a nadie si yo no tengo amor. Es payasería, es teatro. Eso es lo que piensan los pentecostales. Los pentecostales saben que cuando se habla lengua en mi iglesia, y me da una gran alegría cuando llegué a esta iglesia, se llama Jesús de la Respuesta, porque mi iglesia en Cuba todo el tiempo se llamó Jesucristo del Camino. En mi Biblia, en las Biblias viejas que yo tengo el cuño de mi iglesia ahí. Mi iglesia se llamaba Jesucristo del Camino. Y ahí se hacía todo, pero en su momento. Si había un predicador aquí, uno no podía estar por ahí. ¡Ay, no! Hermano, que usted no hay, se calla y escucha lo que se está hablando. Y no había nada de eso. ¡Ay, tirado! No. Espera. Tú tienes un problema que no te puedes controlar, sal de aquí. Vete para un cuartico ahí tranquilízate, y después vuelves y te vuelves a sentar aquí a escuchar. Eso es como se hace en una iglesia pentecostal correcta. Porque resulta que desdichadamente he oído, los pentecostales son espiritistas. No, es que Jesucristo es el mismo ayer y por los siglos. Y el demonio también, es el mismo. Y no va a salir de un lugar y no va a querer soltar un lugar, no va a quererlo soltar, va a luchar. Y como no es que yo voy a darte piñazos demonios porque es un problema de físico, ¿con qué lo voy a enfrentar? Si el Espíritu Santo yo no lo dejo que me hable. Es con el poder, con su Santo Espíritu que se hace la batalla. Entonces, el apego a la Escritura
que se tiene en iglesias que no son pentecostales, que esto a los pentecostales no es que les falte, pero no son tan apegados al estudio como otras denominaciones, eso tiene que balancearse con que el espíritu se mueva. Entonces, para darle la gloria y la honra a Dios en este día en que estamos ayunando, tenemos que saber por qué lo hacemos. Y es que hay un enemigo que aguijonea, que impide, que obstaculiza el acercamiento al Espíritu de Dios, a los dones, a las bendiciones que el Señor nos da por medio de su Espíritu. Y ese enemigo se llama la carne, el cuerpo. A la carne hay que silenciarla, a la carne hay que someterla y a la carne hay que dominarla. Si no, la carne nos domina. Y únicamente puede hacerlo el Espíritu Santo de Dios. Y les voy a decir por qué. Porque en nuestro cuerpo, pues no vamos a hablar del cuerpo, el ser humano está dividido en tres partes, según la Biblia lo dice. Es una de las maneras en que se puede interpretar. En 1 Tesalonicenses 5:23 dice la palabra de Dios que somos espíritu, alma y cuerpo. Sabemos que nuestro espíritu y nuestra alma están liberadas para Dios, entregadas, rendidas a los pies de Dios. ¿Qué sucede? Que el espíritu y el alma son la parte espiritual, no física, del ser. El ser humano, les repito, espíritu, alma y cuerpo, y tiene esas tres partes. Pero el cuerpo queda vinculado a lo material, restringido a lo material. Imposible que de dentro del cuerpo podamos llegar a conocer la grandeza, a conocer a Dios como Él nos conocerá a nosotros, tal como dice la Escritura también en Efesios. Lo conoceremos tal como Él es, pero cuando estemos en el espíritu. La materia nos impide esto. Entonces la materia, que es el cuerpo, está todo el tiempo dando para abajo. Oye lo que yo digo, razona como yo, satisface mis gustos, mis deseos, mis vicios. Y todo el tiempo la carne está aguijoneando al alma y al espíritu. ¿Cómo la podemos silenciar? Dice la palabra en Jeremías 23:29, que la palabra de Dios es fuego y martillo. Pues yo la tengo que clavar y le digo, mira, tú hoy no vas a comer. Hoy tú no eres mi prioridad. Tú no vas a desayunar. Hoy tú no eres mi prioridad. Grítame. Dime, pero yo te tengo para allá. Después, cuando yo termine, ahora este momento es para alabar a Dios, para adorarlo, para venir y reunirme con mis hermanos en un culto de adoración. Ahora este momento es para que sea el Espíritu Santo el que me hable y le voy a prestar toda la atención. Tú te callas. Y la clavo. Y le digo, comes cuando yo termine. Te espera. El ayuno es un sometimiento de la carne a mi control. ¿Por qué? Porque al ser la parte del ser, la tercera parte del ser humano, espíritu, alma y cuerpo, que no está liberada, es instrumento de Satanás en esta tierra. La carne, el ego, el yo, mi autoestima, lo que yo me creo que soy, siento y merezco, esa es la carne. Y la carne, a través de esas cosas, de mis 5 sentidos, hay más sentidos que no son físicos, son espirituales, pero eso es otra cosa. A través de mis 5 sentidos físicos, la carne está todo el tiempo mortificando. Yo la tengo que mortificar a ella. Entonces la someto a un ayuno para desoírla, para que se sienta desestimada en ese momento y no moleste más. Y deje que el Espíritu Santo entre y llegue. Entonces eso es lo que estamos haciendo hoy. Estamos tratando de que ese cuerpo no nos moleste. En psicología, hay un término que todavía no está oficialmente clasificado, pero en teología se usa también. Y se llama ruido psicosomático. El ruido psicosomático es aquello que cuando yo me arrodillo y quiero adorar, quiero acercarme a Dios, tengo hambre. Ay, pero yo tenía que haber llamado a Pepe. Oye, Señor, mira, yo te pido en el nombre de Jesús. El teléfono, eso sí, esa era Adita que me dijo que me iba a llamar para que le diera un consejo. Sí, me duele la rodilla, estoy que ya me tengo que levantar, no puedo más. El calambre en la pierna. Eso es el ruido psicosomático que no te deja. Y es el cuerpo mortificando porque no quiere que tú te acerques. Eso hay que dominarlo o te domina. Y más nunca vas a recibir de Dios la plenitud
porque está la carne como que empujando y metiéndose en el medio. Es como que hay una cámara ahí y hay alguien en el medio pasando y pasando. Mientras está en el medio no me veo yo. Se ve lo que hay ahí en el medio, eso mismo hace la carne. Se entromete, eso se llama ruido psicosomático. Y eso hay que eliminarlo y con el ayuno se doblega. Para eso es una de las formas en las que se ayuna. Para eso. El cuerpo es limitado, como ya lo dijimos, pero pertenece a este reino de este mundo. El príncipe de este reino tiene derecho a utilizarlo y a mortificarnos a través de él. Por eso lo hace y para eso es que se ayuna. Pero sabemos que el cuerpo, tal como lo dice Eclesiastés 12:7, va al polvo. Esa carne va al polvo, de donde mismo salió la semilla de la humanidad. Allá regresa, al polvo. ¿Y el espíritu a dónde van? ¿El alma a dónde va? Al Dios que lo dio. Sabemos que tenemos ese cuerpo no porque somos ese cuerpo. O sea, yo no soy este. Un poco mal hecho y eso, pero bueno. Yo no soy este. Yo soy el que está dentro. Cuando yo digo, ¿y esto qué es? Mi dedo. Pero no digo, este soy yo. Este es mi dedo. O sea, yo tengo una posesión. Este dedo me pertenece, es mío. Yo estoy dentro. Este cuerpo que se llama sark, en griego, el sark es la carne. El neuma es el espíritu. Bien. Entonces, la psique es el alma. Psique, neuma y sark en griego. Por eso los ataúdes, ¿cómo se llaman? Sarcófago. Cínicamente se llama el que se traga a la carne. Sarcófago, el que se come a la carne. Entonces, sark, que es carne, yo la tengo que dejar para lo que va. Y yo me tengo que ocupar, primero que todo, y en momentos especiales más todavía, del espíritu y del alma, porque eso es lo que perdura. Entonces, la carne yo la tengo que ir. No me molestes ahora, estoy en ayuno, ni te oigo. No, que tengo ganas de estornudar. Ok, estornuda, que yo no te voy a hacer caso, sí. Estoy con Dios, estoy dándole salida, estoy dándole fluidez a que el espíritu se mueva. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice en Gálatas 5, 6 y 17. Dice que se forma entonces a la hora de, con ese ruido psicosomático. Gálatas 5, 16 y 17, que con ese ruido se forma entonces una batalla entre espíritu y carne, una batalla campal, donde una cosa quiere enseñorear sobre la otra. Es una lucha tremenda. Pero ¿por qué el espíritu? Dice ahí mismo en ese versículo, ¿por qué el espíritu? ¿Con qué objetivo? El espíritu establece esa batalla campal con la carne para que no hagamos lo que queremos. Lo dice el versículo. ¿Qué es lo que yo quiero? Lo que la carne me está pidiendo. Lo que no puedo ni debo hacer en ese momento o en ninguno. Pero a la carne le gusta, la satisface, se siente plena cuando yo hago esas cosas y me está llamando a eso, me lo está poniendo en la mente más que nunca. A veces se dice, se puede orar con los ojos abiertos y se puede orar con los ojos cerrados. Pero si usted cierra los ojos no es porque es que hay que orar con los ojos cerrados. Es para evitar que a través de la vista algo le desvíe la atención de lo que está orando. Para concentrarse más. Pero no es obligatorio orar con los ojos cerrados, pero es mejor si puede. Porque se concentra más en su comunicación con Dios. Por eso dice que el Espíritu Santo dio determinadas posturas para orar. Aquí, aquí y aquí. Y todavía aquí. Porque cada una de esas posturas está diciendo algo al mundo espiritual, a esa gran cantidad de testigos que tenemos en derredor. Soy una copa, Señor, lléname. Todo lo que es tuyo está fluyendo de mí hacia el mundo, Señor. Copa, ministración, humillación, sumisión y adoración y rendición total. Cuando usted se está postrando, que es como se llama esa postura, postrando, usted está tirando el mundo a la basura, usted es de Dios y usted va adelante en el nombre de Jesús. ¿Qué? No es una fórmula química, como algunos enseñan por ahí. Cuando tú dices en el nombre de Jesús, se tiene que sanar. Negativo.
Si ya tú oraste una vez, ¿por qué tienes que seguir orando? Negativo. Si Cristo en el huerto de Getsemaní tuvo que orar 3 veces. Quita de mí esta copa. Y quita de mí esta copa. Y quita de mí esta copa. Pero no como tú, sino como, no como yo, sino como quieras tú. ¿Por qué? Oró 3 veces. ¿Y cuántas veces tuvo que Abraham interceder por Sodoma? Y cada vez que iba al Señor, pero ¿y si en vez de 10 hay 5? Señor, ¿y si en vez de 5 hay 3? Y volvía y no se quedaba satisfecho, volvía por lo mismo. ¿Quién dice que no hay que repetir por lo mismo? Al contrario, perseverar en oración. Ore hoy, ore por la mañana, ore por la noche, durmiendo, se despierte de madrugada, mientras está orinando, ore. Porque hay que perseverar en oración para que Dios te dé las cosas. Porque hay resistencia espiritual. Vivimos en un mundo en que espíritu y carne están en una batalla que se llama guerra espiritual, que no ha terminado, que nosotros estamos seguros en el seno del Espíritu Santo y en el seno de la palabra y con ese conocimiento, y los que vienen nuevecitos que no lo están y necesitan ser liberados, tienen que encontrarse un guerrero de Jesús. ¿Cómo se llama nuestro chat? Guerrero de Jesús, un guerrero de Jesús con las armas del Espíritu Santo listas a liberar. Una persona, sea hombre o mujer, cristiano o cristiana, de oración. Que doble su rodilla y que se postre si es necesario. Y cuidado que la oración de intercesión es una cosa e interceder en oración es otra. Porque mucha gente del pueblo cristiano en general, yo no estoy diciendo nada de lo que está aquí, pero es lo que Dios me está poniendo, mucha gente en general en el pueblo cristiano creen que orar y de repente mencionar algo a favor de alguien y después seguir orando, eso es interceder en oración. Pero la oración de intercesión nace en aquel dicho de la palabra que no encontré hombre que se pusiera en la brecha. Ponerse en la brecha, aquí está la brecha, y ponerse en la brecha es acostarte ahí, que te pasen por arriba para que no se caigan. Tú eres el puente, que te pisoteen. No importa, tú vas a ponerte en la brecha para que fluya el Espíritu Santo. Ponerse en la brecha es hacer oración de intercesión, es tirarte a orar y no levantarte hasta que Dios te dé la respuesta. Yo conozco siervos de Dios que han estado orando días encerrados en un cuarto por algo hasta que hay una respuesta. Días orando encerrados, sin levantarse, sin salir a ver el mundo, orando y ayunando hasta que Dios le da una respuesta. Eso es oración de intercesión. Otra cosa es interceder en oración. Yo puedo tener dentro de una oración un pedazo de intercesión por algo, por alguien, pero esa oración no es intercesión. Estoy intercediendo en oración, pero cuando yo hago oración de intercesión, yo me planto y digo, Señor, de aquí no me levanto hasta que tú me digas. ¿Qué nos enseñó Moisés? El paladín de la liberación. Y Isaías, el versículo que leímos al principio. La palabra es liberación. Romper yugo, desatar, liberar, es liberación. ¿Qué nos enseñó entonces Moisés? No, porque ve, yo te voy a mandar el ángel, le dijo a Dios. Yo te voy a mandar, no, ningún angelito. Nada de angelito. Si tú no vas conmigo, no voy. A veces Dios nos prueba. A ver dónde está la integridad, dónde está el temple de verdad. ¿Dónde está la saya bien amarrada y el pantalón bien amarrado? Decir, esto no va, porque no es de Cristo. Y no va. Entonces es cuando Dios da liberación. Pero esa fortaleza es de la carne. ¿De quién es? El Espíritu, es con su Santo Espíritu, pero hay que abrirle la entrada amplia al Espíritu Santo. Disculpen porque se me sale. Hay que abrirle darle entrada a que el Espíritu Santo se mueva. Esta congregación ha venido y ha declarado hoy, fluye Espíritu Santo hasta machar la cámara. Y lo que dijo el Espíritu Santo es, yo soy el Señor y estoy aquí para ustedes. Para que no digan que no hay interpretación. Cuando una persona habla en el Espíritu Santo, es cierto que está dejando un mensaje para que lo escuchen, porque fluye por él el don
de lenguas, que no es lo mismo que el bautismo en Espíritu Santo. Usted puede ser un pentecostal de toda una vida y no hablar nunca lengua, porque no tiene ese don. El don de lengua es una cosa, y el bautismo que mencionó en el capítulo 1 de Hechos la hermana es otra cosa. Fíjense que en Mateo capítulo 10, versículo 1 y versículo 8, el Señor llama a sus discípulos y le da poder para echar fuera demonios, para resucitar muertos, le dio poder para todo eso. Mateo capítulo 10, versículo 1 y 8. Pero ¿de qué palabra sale ese poder? Sale de la palabra exousia. Le dio exousia y eso es un poder delegado. Eso es como decirte, tú tienes la llave de la puerta, pero no abras hasta que yo te diga. Eso es un poder delegado. Pero en Hechos, capítulo 1, versículos 4 al 8, le da otro poder. Y ese poder es dinamis. Ya no se usa la palabra exousia. Dinamis. Un poder inherente. Tiene la llave de la puerta y abre y entra y sale cuando tú quieras. Es un poder que va dentro. Si no se acepta que el Espíritu Santo haga toda la obra completa en ti, ¿cómo tú vas a esperar que el Espíritu Santo fluya como ustedes quieren que fluya ahora mismo? Es imposible. Entonces las denominaciones sencillamente son buenas por un lado, malas por otro. Las denominaciones no existían cuando Jesucristo andaba en la tierra obrando a través de sus discípulos y haciendo las sanidades que hacía. Jesucristo no hizo cultos de sanidad como lo hacen los pentecostales. Los pentecostales en un 90%, fíjense qué alto me voy a tirar, el 90% de los pentecostales son emocionalistas, lo acepto. Son de espectáculos y de teatro, lo acepto. Pero hay un 10% que hace lo que el Espíritu dice que hay que hacer. Le dan libertad al Espíritu Santo, con orden, pero no impidáis que el Espíritu Santo se manifieste. Porque la ciencia acabará y todo, y cuando entonces las lenguas también acabarán. Y me puede decir alguien cuándo se acabó la ciencia. ¿Desde cuándo ya no hay ciencia en este mundo? Entonces las lenguas tampoco. ¿Por qué cuando la ciencia se acabe? Entonces, ¿por qué no debemos? Y les repito esto, fíjense, el día de mañana nos vemos el pastor Jimmy y yo a la puerta del cielo y sale alguien ahí y nos dice, cabe uno, y yo empujo a Jimmy para que entre. Yo empujo a Jimmy para que entre. Es que a veces los hombres con su obra, creyendo que perfeccionan las cosas, lo que hacen es distorsionarlas, interrumpirlas, y les puedo hablar de las cosas pésimas de los pentecostales. No es que estoy echándole ahora, no, respeto, honor y el lugar que merecen los hermanos de cualquier otra denominación, bautista o la que sea. Ahí te tiene Dios, mi hermano. Ahí te tiene Dios. Y yo no soy tu juez. Pero es que se habla mucho, con mucho desconocimiento. Se habla mucho por lo que se oye decir. Se habla mucho por lo que alguien enseña desde una cátedra, porque así se formó él también. Pero es que hay que profundizar, hay que ir a las verdades, hay que ir a los orígenes de la cosa. Por eso es que Jesús es la respuesta, me cuadra. Por eso es que Jesucristo es el camino, me cuadra. Los pentecostales no son la respuesta, los bautistas tampoco, y ninguna otra denominación. Por eso si mañana llega Jimmy cuando ve el video me dice, Jesús no puede venir más. Bye. Y lo sigo teniendo en la misma posición en que lo tengo, un hombre de Dios íntegro. Ahora, tenemos el ayuno y tenemos por qué son los objetivos del ayuno. Y tenemos que la carne, todo el tiempo lo que está es trabajando sobre nosotros por medio del ego. ¿Ustedes saben lo que es el ego? Es el orgullo, es la autoestima, es aquello que pensamos de nosotros mismos. Entonces el ego nos lleva a los razonamientos carnales. Y el razonamiento carnal siempre se va a guiar por la vanidad de la vida. Porque como lo dijo Eclesiastés, todo es vanidad. En este mundo todo es vanidad, ilusorio. Y el ego, que es carnal, se mueve por la ilusión de la vida. Por eso interrumpe nuestra comunión con Dios. Porque no quiere que entre en su plenitud el Espíritu a revelarnos las verdades de Dios. A revelarnos la verdadera relación por la cual Dios se
se manifiesta y obra a través de un siervo que le sigue. ¿Saben lo que dijo Pablo del cuerpo de cada uno? Porque es bueno saber lo que es que la Biblia lo dice. Que el cuerpo, este vehículo que Dios nos dio para movernos, dentro del cual estamos y lo que verdaderamente somos, no somos un cuerpo con espíritu, somos un espíritu con cuerpo. Y así nos tenemos que ver. Dice Pablo sobre ese cuerpecito que nosotros tenemos en Romanos 6:6, que es un cuerpo de pecado. En Romanos 6:13 dice que es un instrumento de iniquidad. En Romanos 7:24 dice que es cuerpo de muerte. Y en Filipenses 3:21 dice que es el cuerpo de la humillación. En eso andamos nosotros. Hay que silenciarlo, hay que dominarlo, hay que someterlo, hay que señorear, ceder de él para que nos deje llegar al Espíritu Santo. ¿Cómo si es todo eso el cuerpo? Yo voy a dar libre y voy a dejar que porque me duele la cabeza no voy a orar hoy. O porque me tengo, no sé, mareo, no voy a ir a la iglesia. No, mi hermano, usted se queda ahí. Lo pongo en ayuno. Me duele la cabeza, tengo mareo, no desayuno hoy. Hasta que te sientas bien. Y voy a buscar al Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Jeremías 23:29, la palabra de la Biblia es fuego y es martillo. Y cuando estoy liberando, cuando estoy haciendo una liberación espiritual, como dice en Isaías 58, 3-6, el fuego del martillo que le cae encima a la persona no es sobre la persona, porque dice la Biblia, que es cierto, que cada vez que se habla de que se cayó y que está en el piso y que está pataleando y que está gritando, que eso es un exorcismo espiritista. No, ese es el mismo demonio que estaba ahí en el tiempo de Jesús, que no ha cambiado, tampoco Jesús ha cambiado. Lo que estamos cambiando somos nosotros y dándole lugar a que esos demonios sigan ahí. Pero entonces cuando nosotros nos enfrentamos a él, entonces lo echamos fuera. Entonces está gimiendo, está gritando, está retorciéndose. Así es como lo hacían en los tiempos de Jesús. El mismo demonio está haciendo lo mismo. Y si la pobre víctima no recibe a un verdadero siervo o sierva de Dios que se enfrente, hasta el siervo y la sierva cogen lo suyo. Dice Isaías 23:29 que la palabra de Dios es fuego y martillo, pero no contra ese que está ahí. Sobre ese que está ahí está el Espíritu Santo trabajándolo, batallando por nuestra oración y nuestra intercesión, dándole fuego y martillo al demonio, no a ese que está ahí. Por eso es verdad, cuando se cae la gente para atrás, es para juicio, y siempre que lo dice, ¿para juicio de quién? De que está ahí poseyendo a lo que no debe poseer, porque él no tiene parte ni suerte alguna en nosotros. Pero si usted no está preparado y no sabe estas cosas, no, hombre, no, ya ahí sí iglesia no voy más. Y aquí, ahí nada más que lo único que falta es que te despojen con paraíso. A esa iglesia no voy más, hermano. Es que eso no es la iglesia, eso lo dice la Biblia. Eso sigue siendo así en la Biblia. Nosotros oramos a veces por Cuba. ¿Y acaso Cuba no está bajo una legión demoníaca? Porque eso es lo que hay. Porque ¿quiénes son los que controlan las regiones demoníacas del mundo? ¿Quiénes son? ¿Cómo se llaman? ¿Dónde lo dice la Biblia? Efesios 6:12. Los cosmocratos, esa es la palabra que dice ahí. Cosmocratos, gobernadores del universo. Son entidades que están en la región de las tinieblas, gobernando regiones del universo. Cuando un país da la espalda a la fe y endiosa algo a alguien, se acabó el mundo mañengo, como decimos nosotros en Cuba. Y eso pasa en Cuba, y esa entidad demoníaca que está instalada ahí hace tantos años es un cosmocrator. Ha establecido lo que en guerra espiritual se llama curios, un señorío, un curios sobre Cuba, dominando. Pero a eso yo no le puedo entrar sin el Espíritu Santo completo en mí, porque me va a pasar como Aquiles, que le cogieron el talón y le metieron la flecha ahí. Como Aquiles me va a pasar. Tengo que entrarle con todo. Y si habla lengua, yo hablo lengua. Pablo decía, yo hablo lengua más que todos ustedes. Más que todos ustedes hablo yo. Lo único que lo tienen que hablar con orden y decentemente. Pero Pablo llegaba y decía, y se iba. Se tenía que ir, porque no aguanta la presencia, la mía, no. La del Espíritu Santo que me está acompañando, que va conmigo y que sabe que yo soy un siervo, que si me tengo que postrar, me postro hasta que me pueda parar, hasta que él me diga. Entonces, eso es lo que sucede con la oración. Y a veces decimos,
No, lo que pasa es que nosotros somos tan pecadores, nosotros somos tan viles, nosotros seguimos siendo el mismo fango que cual Dios nos formó en esta. Esa es una estrategia de Satanás, para que tú no entiendas lo que la Biblia dice. Porque la Biblia dice que Elías era un Elías, el que después de la batalla con los Baales en el Monte Carmelo, oró, hizo bajar fuego y quemó a todos los profetas de Baal. Y la Biblia dice que Elías oró y no llovió, y oró y entonces llovió. Dice Santiago que Elías era un hombre tal como nosotros, sujeto a bajas pasiones. Porque es que ¿quién puede librarse de esta carne que nos limita? Y eso es la carne, bajeza. Eso es lo más abyecto de la creación, la carne del cuerpo humano. Pidiendo todo el tiempo deleites, placeres indebidos, vicios. No, eso era Elías. Elías tuvo sus grandes debilidades, tuvo un miedo terrible y se fue y dejó de hacer lo que tenía que hacer y se escondió en una cueva al lado del arroyo Querito. Y allá tenía a Dios por misericordia. Oye, mijito, no tiembles más. Toma, carnita. Y le mandaba cuervos para que le llevaran carne y lo alimentaran. Y Elías temblando. Y después cuando llegó la victoria, Elías dijo, yo soy el único aquí que me he quedado salvo. No hay más nadie salvo. Y yo le digo, no, mijo, hay 7,000 rodillas todavía que tampoco se han doblado. No eres el único. Yo tengo un remanente. Y lo lindo es que tú no seas pentecostal, ni bautista, ni nazareno, ni seas presbiteriano. No, lo lindo es que tú seas de ese remanente cuando el Señor venga a buscarte. Y eso es lo bonito. Eso es lo bonito, que tú te plantes y digas, aquí hay un hombre de Dios. Que por donde tú pases, la gente te honre porque eres un pastor o porque eres el siervo de Dios más humilde que llegó ayer a la iglesia, pero es un siervo de Dios convertido. Porque déjeme decirle que ni reverendos, ni presbíteros, nada valen nada. No existían ni presbíteros, ni reverendos, no. Dios mira tu corazón. Eso es lo que vale. Es lo que tú tienes aquí. Y lo que Dios sabe que tú eres capaz de hacer por Jesucristo. Cuéstete lo que te cueste. ¿Entiendes? Por eso si una vez decía, basta ya de denominacionalismo. La sangre del evangelismo internacional está regada con todas las denominaciones. No, pero este no es salvo porque es pentecostal. No, aquel tampoco. Aquel sí, aquel es nazareno. No, señor. Eso es cosa de la cabeza de los hombres. Eso es cortar lo que el Espíritu puede hacer. A veces decimos, vamos a orar. Buscamos que el Espíritu fluya. Yo estoy hablando, buscamos que el Espíritu fluya. Hay que orar. Pero ¿qué tipo de oración voy a hacer? No, ya oré. Estuve orando media hora, estuve orando 1 hora, he estado orando toda la madrugada, pero estuvo haciendo la oración que merece que se haga. Aunque no hay una clasificación teológica y bíblica para tipos de oración, sí, de acuerdo a lo que se ora y por qué se ora, se puede decir qué tipo de oración se está haciendo. Y entonces en la Biblia, y les puedo dar las citas aquí mismo, hay oración de adoración y de alabanza en Mateo 6:9, hay oración de acción de gracias, 1 Tesalonicenses 5:18, hay oración de confesión, Salmo 32:5, hay petición y súplica en una oración como Filipenses 4:6, hay oración de intercesión como Génesis 18, 23, 33 y Juan 17, hecha por el mismo Jesús, hay oración en el Espíritu, Efesios 6:18 y Romanos 8:26, hay oración en el Espíritu. Y no es el motivo del estudio hoy, pero les puedo demostrar por la Biblia que orar en el Espíritu es orar en lengua. Por la Biblia y por los idiomas originales, les puedo demostrar que orar en el Espíritu es orar en lengua. Hay oración imprecatoria, o sea, un clamor, lo mismo que se dijo aquí hoy. Vamos a clamar. Hay una oración que es oración de clamor. Esa oración de clamor no es ninguna de las otras que les mencioné, es otro tipo de oración. Y hay oración de guerra espiritual. Es otro tipo de oración. Aquí con la Biblia abierta y los versículos están todas ahí, se los puedo decir. Hay una oración, hay oraciones compuestas,
donde hay poco de una y un poco de otra. Pero el caso es que usted tiene que orar según lo demanda el nivel de complejidad espiritual que tiene la cosa. Y cuando aprendemos que hay niveles de espiritualidad que se complican y que a veces uno no puede pertenecer ahí, ni entrar ni meterse ahí si Dios no lo llama. Daniel, ¿acaso no iba un ángel a llevar la oración de Daniel a Dios? Y vino otro más fuerte y lo interrumpió, y tuvo que venir entonces el arcángel Miguel a quitarle a ese otro ángel más fuerte, al ángel que iba con la oración de Daniel, y librar al ángel de ese otro entidad espiritual más fuerte. Hay niveles de espiritualidad donde ni siquiera un ángel puede meterse y tiene que ser ayudado por otro tipo de categoría. Entonces usted no se puede estar, ya oré. Si ya oré, ya está hecho. No es así. La Biblia nos enseña que no es así. Ser un hombre de Dios, ser una mujer de Dios, pertenecer al pueblo de Dios, promulgar, propagar, decir, soy cristiano. Analicémonos bien, no vaya a ser que estemos siendo vergüenza del pueblo de Dios al decir que pertenezco al pueblo de Dios. Porque lo primero que tiene que tener un cristiano, porque por eso se perdió el pueblo de Dios, es conocimiento. Conocimiento de la Biblia y andar según lo que enseña la Biblia. Entonces yo me voy a someter a lo que dice Pedro, Pablo, Chucho y Juan. Los de Berea hacían muy bien. Vino Pablo a decirme esto, espérate. Tienes razón, es verdad lo que dice Pablo. Los de Berea, los cristianos de Berea iban y miraban en la Escritura a ver si lo que le estaba predicando Pablo era verdad o era mentira. Entonces yo estoy en Cristo. Yo estoy en Cristo y yo creo en la gran comisión. Y como creo, recibo. Si no crees, no recibes. Dios te bendice, Dios te usa, tú haces lo que haces para Dios, pero recibes lo que crees. Si no crees, no recibes. Y yo creo en la gran comisión que me dice Mateo 28 y creo en la gran comisión que me dice Marcos, capítulo 16. Está aquí. Está aquí. Entonces, tenemos que, en un día como hoy, pidiéndole al Espíritu Santo que nos... Estoy aguantando aquí, a ver, porque es con mesura. Pidiéndole al Espíritu Santo que nos use, que nos llene, y la plenitud del Espíritu Santo es la plenitud del Espíritu Santo con los 9 dones. Y la plenitud del Espíritu Santo es la plenitud del Espíritu Santo con su séptuple naturaleza. Porque el Espíritu Santo tiene 7 espíritus en él. Es como, digamos, un concilio espiritual. 9 dones y 7 naturalezas. Y una multiforme sabiduría. Entonces, la plenitud del Espíritu Santo es eso. Eso dentro de mí. No lo que más me gusta. No lo que me enseña a nadie, sino lo que dice aquí. Eso es andar y operar en el Espíritu. Esa es una iglesia que tiene el poder de Dios, que no hay diablo que entre por esa puerta. Te lo aseguro. Te lo aseguro. Y que me enfermé. Y tu Espíritu Santo, me enfermé porque en el mundo tenemos aflicciones. Porque cuando el Señor te manda una aflicción o la permite, aprende que algo tú no sabes. Aprende que algo Dios quiere que tú sepas. Cualquiera que sea la aflicción, el Señor te la quita de encima. Te la levanta de los hombros, pero va y te ensancha los hombros para que la sobrelleve, porque te hace falta aprender de la aflicción que estás pasando. Algo te quiere enseñar. Y te aflige para que sepas que una de las cosas que tiene que doblegar en tu vida es el sarc, la carne, el cuerpo. Que el cuerpo no está ni libre ni bendecido. Entonces, cuando el Espíritu Santo obra, se producen milagros. No busque la explicación de un milagro, que el milagro no tiene explicación. El milagro lo da Dios. El milagro lo da Dios
Y hay 4, por lo menos, hay varias clasificaciones de milagros, de acuerdo al tipo de milagro que se hace y cómo se ora por el milagro. Hay 4 clasificaciones del milagro, genéricas. Puede haber más, pero genéricas hay 4. Es decir, el milagro que Dios hace puede ser creativo. El milagro que Dios hace puede ser creativo. Entonces, el milagro creativo se dio en la creación. Y hay personas que dicen, no, ya Dios terminó el séptimo día y Él no crea nada más. Bueno, parece que el rey David no sabía eso, porque le estaba orando al Padre para que creara en él un corazón nuevo, un limpio corazón, que lo creara. Entonces, espérate un momentico, mi hermano, tú me estás enseñando que con la creación se acabó, que Dios no crea más. No, perdóname. Yo creo que David sabía más de Dios que tú. El rey David, estoy seguro que sabía más de Dios que tú. Tú puedes ser el rector de un seminario, pentecostal, bautista o el que sea, pero el rey David estaba dándole a Dios para que creara. El verbo barak, que únicamente se usa 2 veces en la Biblia y se usa para Dios. Dios es el único que puede crear con el verbo barak en hebreo. Y David le estaba orando a Dios para que le creara un nuevo corazón. Y David sabía más de Dios. Por favor. Ahora, cuando el milagro creativo se hace, es porque está el Espíritu Santo interviniendo, no porque el que está orando tiene el poder de crear, ni mucho menos. Entonces está el milagro creativo. Tenemos el milagro manipulativo, porque el mismo Dios que creó las leyes de la tierra, ese mismo Dios es el que las manipula y suspende su funcionamiento o le permite que sigan cuando Él quiere que un milagro suceda. Eso lo hace Dios, creador del universo. Él puede hacerlo. No paró el sol y la luna en Gabaón cuando Josué estaba combatiendo. Él crea, él crea, pone leyes y luego las manipula como les da la gana para hacer un milagro. Hay milagros creativos, hay milagros manipulativos, hay milagros circunstanciales, donde por un evento local Dios cambia leyes, no a nivel general, como aquella del universo, donde se detuvo la luna y se detuvo el sol, pero puede ser que en un momento determinado Dios abra un mar para que pase un pueblo. Eso es un milagro circunstancial. Localmente sucedió eso. Y está el milagro de justicia o milagro punitivo, que es cuando Dios dice, Ananías y Zafira, ustedes hicieron eso, lo van a sacar de aquí con los pies por delante. Y eso es un milagro que se llama también punitivo o de justicia profética. Con los pies por delante te van a sacar y se murieron. Como cuando a Herodes se lo comieron los gusanos en vida. De repente le empezaron a salir gusanos por los ojos y por la nariz. Recuerden que yo hablé de eso. Que esa enfermedad se llama Hepatganum proliferum y existe. De repente empiezan a salirle a unos gusanos por los ojos, por la nariz, se murió, se lo comieron ahí delante en nada, en cuestión de segundos. Eso dice la Biblia que le pasó a Herodes cuando todavía la ciencia no había descubierto que había una enfermedad que se llamaba así. Dios es fuego consumidor. Consumidor, fuego que consume al momento. Porque los vale todo y quería oro y cayó fuego del cielo. Ustedes no saben que existe un fenómeno que se llama combustión espontánea, de los cuales hay pocos casos registrados en la historia. Que está la persona aquí y de repente coge candela y se consume. Hay pocos casos registrados en la historia. Búsquenlo en Google, en San Google, como le dice la gente. La combustión espontánea existe, es un fenómeno que no tiene todavía explicación. ¿Por qué? Porque estamos bajo unas leyes, bajo un límite permitido por Dios, donde el príncipe de esta atmósfera y de esta tierra es el diablo, y él también utiliza eso. ¿Por qué? Porque el diablo hace también prodigios y señales. Hay solamente 4 cosas que él no puede hacer. Pero por lo demás, ustedes saben que es un imitador. Es un imitador, él lo dijo, seré como Dios. Cuando él se enalteció, seré como Dios. Él es un imitador. Pero él no puede ni crear de la nada, él no puede ni transformar lo espiritual para bien, y él no puede resucitar verdaderamente muertos. Estas 3 cosas, ninguno del diablo la puede hacer. Dios sí. Dios sí puede. Dios puede usar sus prodigios y señales hasta de donde Dios le permita.
Más no. Más no. Y tiene libre albedrío aquí, en medio del reino del principado que Dios le dio, temporal. Porque sus días están contados. Pero mientras que no llegan esos días contados para Satanás, y nosotros tengamos, ¿cómo se pone esta cosita? Bueno, y nosotros tengamos que permanecer aquí, muchas gracias, hermano. Nosotros tengamos que permanecer aquí hablando, testificando, batallando en el espíritu, glorificando, y tengamos que seguir aquí buscando la confraternidad entre hermanos de donde quiera que sea que seamos, pero que amamos a Dios con todo nuestro corazón. No podemos permitir que el diablo se nos esté riendo porque aquel dijo lo que dijo, el otro dijo lo que le llaman allá. Lo que está dicho y está aquí. Y de aquí no me puedo salir. Y no le puedo agregar y tampoco le puedo quitar. Y es así. Es así como el Espíritu Santo fluye y es así como el Espíritu Santo nos bendice. Gracias a Dios por el día de hoy, por darme este voto de confianza y espero que les haya sido de bendición la enseñanza. Bendición. A Jesús seguiré.